ggplot2 es sin duda la librería más popular en R para hacer gráficos, así que en este vídeo voy a dar 5 claves para que podáis hacerlos bien desde cero sin cometer errores que son muy típicos. Porque además entiendo que mucha gente vendrá de utilizar otras herramientas como puede ser Excel o cualquier hoja de cálculo o herramientas de visualización como Tableau, las que sea, pero aquí cada pequeño detallito que nosotros queramos añadir es un trocito de código, entonces es fundamental que tengamos clara, por ejemplo, cuál es la estructura, que tengamos claros los errores típicos, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y a partir de ahí podremos generar buenos gráficos de forma eficiente y que den el resultado que nosotros esperábamos. Y ahora en De Cero a R precisamente estamos haciendo un curso de gráficos automatizados con ggplot, que si no lo conocéis, pues De Cero a R es mi academia personal de R. Todo el contenido que veis ahí está relacionado con la programación en R a nivel de estadística, de entender un poco el entorno, de cosas generales, de proyectos específicos. Todo lo que tenéis ahí está incluido en una única membresía que podéis activar y desactivar cuando os dé la gana. Que ahora tenéis un mes que le podéis dedicar tiempo, pues os dais de alta, y si luego ya pues no vais a tener tanto tiempo o lo que sea, os vais a vuestra cuenta, canceláis y se acabó. Mientras hayáis pagado un mes, por supuesto, vais a tener acceso durante todos esos días hasta el mismo día del siguiente mes y no tenéis ni que pagar matrícula, ni permanencia, ni penalizaciones, ni nada por el estilo. Así que echadle un buen vistazo a lo que queráis aprender de R porque tenéis todo lo que necesitáis. Y si hay algún curso en concreto, algún proyecto, algún tema en el que queréis profundizar más y no hay contenido suficiente, pues me lo podéis pedir, me llega personalmente y lo saco en cuanto pueda. También tenéis incluido un soporte, por supuesto, para todas las dudas que tengáis, todo lo tenéis ahí. Así que echadle un buen vistazo, que ahí se explica todo muy bien. Y si tenéis cualquier duda, arriba tenéis el botón de contacto, me llega personalmente el contacto y os responderé encantadísimo. Así que dicho esto, echad las presentaciones, vamos con las 5 claves fundamentales para entender los gráficos con ggplot. La primera, sin ninguna duda, cuándo utilizarla y por qué. Yo soy partidario siempre de utilizar RBase siempre que se pueda, sea eficiente y pues al final nos merezca la pena. Lo digo porque hay mucha gente que se acostumbra a programar con R, pero con una forma de programar que no corresponde a RBase, sino a ciertas librerías, que si tenéis un poco de experiencia con R, seguro que ya sabéis a cuáles me refiero. No es que esté mal, no es que sea un desastre, pero sí que si podemos hacer exactamente lo mismo con RBase, yo os lo voy a recomendar. Uno, porque suele ser más eficiente, aunque esto hay algunas pequeñas matizaciones en según qué cosas, y dos, porque si trabajáis para una gran empresa que no tenéis vuestro R instalado en vuestro propio ordenador, sino que dependéis de un servidor externo y demás, para utilizar estas librerías tenéis que pedirle a la gente del servidor, a quien la maneje, que os instale esas librerías para vosotros. Entonces, ggplot, por ejemplo, pues es una librería que se suele tener, pero si hay alguna librería que te da un par de funciones que a ti te gusta esa en vez de la de RBase, pues seguramente no te las vayan a instalar, entonces tienes que reaprender esas cosas, así que siempre yo os voy a recomendar utilizar funciones de RBase. ggplot puede ser una pequeña excepción, porque es cierto que está muy bien porque no solo vamos a poder hacer un montón de cosas y todo lo que se nos ocurra, sino que también encuentra una buena sinergia con otras librerías para hacer los gráficos animados, para hacerlos interactivos. Entonces, si vamos a hacer un gráfico muy básico, pero luego el día de mañana le queremos añadir más cosas, hacerlo más complejo y demás, vamos a tener que transformar nuestro gráfico que hicimos de RBase a ggplot. Entonces, si lo hacemos desde el principio, sabiendo que además es una librería que prácticamente siempre se utiliza, pues yo os recomiendo siempre utilizarlo. Pero sí que es cierto que no siempre está bien. Por ejemplo, si queréis hacer un gráfico rápido, básico, para ver un poco cómo se están relacionando dos variables, que va a ser un poco la base de a ver si tiro mi estudio por aquí o por allí o mi análisis y demás. Pues mira, si es un gráfico rápido que no tiene mucha más trascendencia, pues lo pones en consola directamente plot tal y ya con la función de rebase de plot la puedes visualizar. Entonces, si es algo muy sencillo, muy básico, yo os recomendaría no utilizar ggplot, pero si es algo que se va a ejecutar muchas veces, que es algo que puede escalar, que se puede incluso conectar con otras aplicaciones, que tiene que exportar esos gráficos, meterlos en informes, ahí ya sí que os recomendaría utilizar ggplot. Lo segundo, fundamental, entender la estructura que tiene, porque yo entiendo que muchas veces lo que hacemos es, pues mira, a ver cómo hago este gráfico y vas como improvisando un poco, le preguntas a la IA o vas ahí un poco sobre la marcha. Entonces, si no entendemos bien cuál es la estructura, vamos a empezar perdidos, nuestro código va a ser más caótico, no va a ser tan elegante de siempre mantener una estructura lógica. Para eso siempre hay que tener en cuenta cuál es la estructura. Os pongo un ejemplo lo más simple posible. Primero, cargamos nuestra librería, después generamos un data frame que puede estar generado o lo importas de un CSV o lo pillas de la web, lo que sea, muy sencillo. Teniendo todo esto, ejecutamos. ¿Y cuál es la estructura que debe seguir nuestro ggplot? Lo primero,
ejecutar la función ggplot. Esto, que parece una tontería, es lo que nos abre nuestro lienzo en blanco y nosotros vamos a ser los artistas que vayan pintando encima lo que nosotros necesitemos. Eso es lo fundamental. ¿Entendáis qué es lo que estamos haciendo con esta función? Lo que estamos es abriendo este proyecto de pintura, este cuadro que nosotros vamos a hacer. A continuación escribimos un más y ahí ya vamos añadiendo todo lo que necesitemos. Por ejemplo, ¿quieres un gráfico de líneas? Pues geomline y aquí pones lo que haga falta. Y puedes añadir luego otro y otro y otro, todos los que tú quieras. Después tenemos otras opciones que no es que sean estéticas, aunque en parte sí, y son, por ejemplo, la de las escalas de los ejes, que puede ser Scale Y, por ejemplo, ahí está. Si es numérica, normalmente es Continuous, puede ser lo que sea, es decir, opciones ya para el eje. Luego tenemos también opciones dentro de ggplot para personalizar a nivel de títulos y estas cosas, y lo que podemos hacer también es directamente utilizar los temas. Tenemos diferentes temas que van a modificar la estética o podemos crear nosotros nuestro propio tema añadiéndole ahí lo que necesitemos. Con esta estructura nosotros ya tenemos claro cómo podemos trabajar. ¿Qué es un gráfico sencillo y solo vamos a necesitar una línea? Pues una sola línea y ya está, no tendríamos más. Esta es la estructura. Abro el lienzo, pinto lo que sea y luego le doy la estética a todo lo de alrededor. Siguiendo esto, no deberéis tener problema, ni mucho lío, ni que vuestro código sea un caos. Ahora, dentro de cada una de estas cosas podemos meter la información que haga falta. En nuestro caso, que tenemos un data frame aquí, que es muy sencillito, que solo tiene dos variables, vamos a utilizar, por ejemplo, esta como el eje X y esta como el eje Y. Lo que yo os recomiendo es que dentro del ggplot, que es el lienzo, aquí establezcáis cuáles son los datos que se van a utilizar. Y aquí sería, pues en nuestro caso que se llama data frame, pues el data frame y ya está. Pero no le indiquéis aquí cuál es el eje X y cuál es el eje Y, aunque se puede hacer, sino que lo hagáis dentro de la geometría que sea. Porque si vais a tener varias, lo normal es que siempre se utilicen los mismos datos. Si tenéis que añadir una nueva columna o 3 o 20, pues se la añadís. Es lo normal, aunque no sea siempre obligatorio ni sea lo óptimo, pero es lo más habitual. Entonces, los datos que se van a utilizar los metemos aquí cuando se abre el lienzo y después vamos a darle la información concreta de cada trazo que nosotros vayamos a dar. Eso se hace con la opción Mapping, que también se puede poner dentro de la ggplot, pero como podéis observar además aquí nos la da como primera opción. Pues aquí tenemos Mapping. Y Mapping tenemos que meterle la función AES de Aesthetic y aquí le decimos, pues el eje X va a ser la altura y el eje Y va a ser pues el peso, por ejemplo. Pues ya estaría. Y si hacemos así, ya habremos ejecutado nuestro gráfico. Le podemos cambiar el tema, la estética, lo que sea, pero ya lo tendríamos de esta forma. Errores comunes, poner aquí, en vez de directamente la variable, poner del data frame esta columna. No hace falta, ya le estamos indicando cuáles son los datos, ¿vale? Eso importante y creo que es interesante porque es un error bastante común. Siguiente punto clave, el tercero, utilizar los menos números posibles. Que sí, que lo que estamos representando en este caso, por ejemplo, pues son las alturas, los pesos, lo que sea, ¿no? Que es un data frame así muy loco que he creado. Pero como veis, aquí para generar este gráfico no he utilizado ningún número, siempre son variables, que es una columna dentro de un data frame o te puedes generar otro data frame aparte o un vector o una lista, lo que necesites, pero siempre que busquemos automatizar para hacer más eficiente nuestro código, para evitar errores hay que buscar generar variables que dependan de otras o lo que haga falta. Siempre vamos a tener unos datos base que van a ser nuestros datos de entrada y eso son lo que tenemos que utilizar para generar nuestro análisis, nuestra transformación, lo que sea. Pues utilizando esos datos tenemos que generar nuestro gráfico. Hay pequeños detalles, por ejemplo, es que a mí la línea, yo siempre la voy a exportar el gráfico con esta proporción y la línea a mí me gusta que tenga el tamaño 4. Vale, pues esto sí. Aún así a lo mejor se podría optimizar de alguna forma, pero los números lo mínimo posible. Cada vez que estéis generando un gráfico y metáis un número, prestad especial atención y pensad bien si es la mejor forma o si se podría automatizar utilizando alguna variable. Cuarta y penúltima clave. Si haces los gráficos en ggplot, en Tableau, en Excel, en lo que te dé la gana, primero piensa lo que quieres hacer y después ejecútalo, porque es típico que abres tu ggplot, te generas aquí, pues lo que yo os decía, ¿no? El lienzo en blanco y demás, y aquí dices, a ver, ¿qué podría yo utilizar? Pones aquí esto y te pones a mirar a ver qué tipo te interesa más. No, hay que pensar cuando vamos a hacer un gráfico primero, qué es lo que quieres transmitir y cómo lo quieres hacer. De hecho, incluso si es un gráfico más complejo, que queréis transmitir mucho con un solo gráfico, estas cosas, os podéis exportar un CSV sencillo a mitad del proyecto, digamos,
ese CSV te lo importas a un Excel, a un Tableau, a alguna herramienta de visualización, enredas y juegas con él todo lo que quieras y cuando tengas claro el gráfico que quieres hacer, te lo copias entre comillas con R. Y vas diciendo, vale, el gráfico que quiero es de barras, pues geonbar. Quiero que el tamaño de los puntos o de las barras en este caso sea tanto, pues te lo copias. Quiero que esté agrupado por esto, que los colores sean esto, que tenga este título, que tenga esta marca de agua, todo lo que se te ocurra. Pero si te pones desde cero sin pensar lo que quieres transmitir, hacer el gráfico, seguro que te vas a dejar cosas por el camino y el gráfico además va a ser bastante caótico. Así que esto, aunque pueda dar mucha pereza, de verdad, hacedlo. Primero diseñad el gráfico y luego ejecutarlo, porque si no va a ser un lío. Y quinta clave, aunque está bastante relacionada, simplificad. Si habéis seguido el método que yo os decía, os va a quedar el gráfico seguramente pues tal y como vosotros queríais, sin ningún problema. Pero también es fácil que diga, pues podemos añadirle esto y podemos añadir esto otro. Y mira esta opción que tengo por aquí. Al final sobrecargas el gráfico con cosas que ya van a intentar transmitir informaciones que tú no querías transmitir en un principio. Entonces, esa sobrecarga, al final, a quien tiene que leer el gráfico, no le va a servir. De hecho, le va a perjudicar. Si tú intentas transmitir una cosa y tu gráfico transmite esa cosa, va a quedar claro. Pero si tú intentas transmitir una cosa y en el gráfico se transmiten 5, esa información importante para ti se va a perder. Hay que simplificarlo. No digo que cuando hagamos nuestro gráfico y ya lo tengamos con R, podamos decir, bueno, pues le podríamos añadir esto, que puede ser un detallito interesante, le cambio este estilo, lo que sea, puede pasar. Pero si primero diseñamos y conseguimos ese diseño exactamente con R, vamos a calmarnos y vamos a pararnos ahí, vamos a pensar si realmente es importante o va a aportar algo, lo nuevo que vayamos a añadir, algo importante, porque al añadir más cosas le vamos a quitar relevancia a las que ya teníamos. Así que espero que con estos 5 consejos podáis hacer mejores gráficos con ggplot e incluso con cualquier otra librería de R o con cualquier lenguaje de programación que vosotros utilicéis. Así que nada, espero que os haya resultado útil este vídeo. Os espero por de 0 a R, los que queráis aprender programación con R, y nos vemos muy prontito.